Veamos un poquito qué es la rentabilidad. La rentabilidad es la utilidad neta sobre el total de activos. O sea que en la rentabilidad estamos tomando dos estados financieros. Uno, que es el estado de pérdidas y ganancias que nos arroja la utilidad neta. Y dos, el balance con el total de activos. La gente casi no calcula esta rentabilidad. ¿Por qué? Porque a veces les da pérdida. Entonces, ahorita hacemos un ejemplo. La rentabilidad del patrimonio es la utilidad neta sobre el total del patrimonio. Esta me muestra la rentabilidad de los socios, porque realmente a lo que tienen derecho los socios y dueños de la empresa es al patrimonio, ya cuando a los activos le quitamos las deudas. Entonces, esta rentabilidad también es buena calcular. Lo que generalmente los productores calculan que es los márgenes de utilidad. Los márgenes de utilidad los podemos calcular con el estado de pérdidas y ganancias únicamente. Ahí no estamos teniendo en cuenta el balance ni los activos totales. Entonces, ¿el margen bruto en qué consiste? Cogemos la utilidad bruta y la relacionamos contra las ventas netas. El margen operacional, cogemos la utilidad operacional y la relacionamos contra las ventas netas. Y el margen neto, la utilidad neta sobre las ventas netas. Voy a devolverme a mi estado de pérdidas y ganancias para que miremos dónde están esas utilidades. Acá está. Entonces, nosotros tenemos el total de ingresos. La utilidad bruta sobre los ingresos, cojo la utilidad bruta y la divido en los ingresos y me da el margen bruto. Si yo cojo la utilidad operacional y la divido en los ingresos, me da el margen operacional. Y si yo cojo la utilidad neta y la divido en los ingresos, me da el margen neto. Esa es la parte, digamos, teórica. Ahorita miramos, digamos, como un ejercicio. La parte de la forma. Las proyecciones financieras también son importantes para mirar cuándo yo hago una inversión y cuándo devuelvo la plata. Entonces, esa la vamos a ver en la presentación de hoy porque esas inversiones generalmente son financiables. Entonces, hoy les voy a colocar un ejemplo de proyecciones financieras y ahí vamos a mirar el margen neto. Sonia está levantando la mano. Cuéntame, Sonia. Hola, profe, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Profe, cuando su merced Bien, se refiere a proyecciones financieras, también hablamos lo de la tasa interna de retorno, ¿es lo mismo? sí, generalmente uno calcula la tasa interna de retorno es sobre una inversión. Sí, señora. Las inversiones, como les comentaba, o los costos de inversión son los que financian activos fijos. Entonces yo voy a adquirir, por ejemplo, una finca, voy a adquirir una maquinaria, voy a hacer un pozo profundo, voy a hacer obras de infraestructura. Ahí es cuando yo quiero saber cuándo recupero esa inversión, en cuánto tiempo. Entonces, para eso hago una proyección financiera futuro y calculo la tasa interna de retorno y el valor presente neto y así sé si ese proyecto es viable en un año, en 2 años, en 3 años, en 5 años. Generalmente lo calculan para 5 años. A mí me gusta calcularlo en cada año y así puedo saber cuándo recupero esa inversión. Ahorita miramos un ejemplo en la siguiente presentación. Bueno, Gracias, profe. entonces teníamos el ejercicio de costos. ¿Listo? ¿Cómo les fue con el ejercicio? ¿Qué encontraron? ¿Las semillas son costos qué? Yendi.
Variables. Variables. ¿Por qué? Porque depende de la producción. Si yo necesito sembrar, digamos, 2 hectáreas, voy a necesitar mayor cantidad de semilla. Exactamente. Bien, bien. Los fertilizantes. También son variables. Aplican lo mismo a lo de las semillas. Entre mayor cantidad de hectáreas de cultivo, pues mayor cantidad de fertilizantes voy a necesitar. Exacto. Bueno. ¿Alguien quiere comentarnos? Listo, aquí Raúl Barrera también dijo que variables. ¿Alguien quiere decirnos el servicio de agua es costo fijo o variable? Fijo. Un costo fijo, sí, porque Fijo. se clasifica por un tiempo determinado. Generalmente se paga por semestre o por año, en caso de los distritos de riego. Y por una En cantidad caso de agua determinada. A veces lo pagan por cantidad de agua o a veces mensual, pero de todos modos no está tan directamente o proporcionalmente relacionado con la producción. A veces lo cobran mensual, dice acá Floricelda. Entonces, efectivamente es un costo fijo. El sueldo del agrónomo. Fijo. Es un costo fijo. ¿Por qué? Depende. Depende. Me gusta el depende. ¿Quién dijo depende? ¿Yo? Depende, porque si lo contrata o lo contrata por un periodo determinado. Exactamente. Si lo Por obra y contrata labor. por un periodo determinado es fijo, ¿sí? Porque lo puedo contratar una sola vez o simplemente lo puedo que me asesore esa primera vez y ya no lo vuelvo a llamar. Exacto. Si hay algunos agrónomos que cobran por hectárea de cultivo. En ese caso sería variable. Si pertenece a la producción, dice acá Raúl. Los herbicidas. Variable. Bien. Lo mismo que el tema de fertilizantes, ¿no? Está directamente relacionado. Aplico tanto por hectáreas, si son 10 hectáreas, pues multiplico por 10. El equipo de riego. Inversión. Muy bien. Es un costo de inversión. Un equipo de riego me dura mucho tiempo. Entonces, es un activo fijo. Los fungicidas. Variables. Variables. También va relacionado con El fertilizantes. Exactamente. El arriendo por hectárea. Fijo. Costo fijo. Fijo el arriendo por hectárea, ¿por qué? Porque es que, doctora, ahí te lo pueden alquilar por un tiempo determinado, por lo menos por el tiempo de la cosecha. Si vamos a sembrar maíz, te dicen, bueno, te lo alquilo al término de la producción, a los 3 meses, a los 90 días, o puede ser también el arriendo a un año. Entonces, un costo fijo. El arriendo es a un año o a los 3 meses. Y no importa la cantidad producida, si es fijo. Pero yo también puedo volver el arriendo variable. Porque si yo digo, voy a sembrar 1000 hectáreas y me cobran el arriendo por hectárea, entonces yo lo puedo multiplicar por la cantidad de hectáreas
o voy a sembrar 500. Dame, si a mí me dicen, te arriendo toda la finca, independientemente si siembras 10 hectáreas o 5 hectáreas o 20 hectáreas o toda la finca. Pero yo te cobro por el arriendo de la finca al año, tanto. Ahí sería costo fijo. Se fue el Pero si audio, me por dicen, favor, o no, yo le estoy arriendo 5 hectáreas, se puede ser variable. ¿Alguien? ¿Quién decía algo? De todos modos, tiene un costo fijo por un periodo de tiempo, porque así es que se pacta eso. Así sea para sembrar lo que sea, pero usted con la persona que arrienda pacta un valor por un tiempo determinado y se hace un contrato. Es un costo fijo. Sí, es un costo fijo. Exactamente, es que depende del contrato. Pero, por ejemplo, en los llanos, en el Casanare, la gente llega y le dice, le arriendo para sembrar arroz. Entonces la gente llega y dice, no cobra por periodo de tiempo, bueno, sí cobra por la cosecha, ¿sí? Pero llega y cobras por hectárea. Por hectárea te cobro tanto. Lo que pasa es que eso no es muy común, ¿sí? Pero entonces cuando eso sucede, ya es un costo variable porque uno dice, bueno, solo voy a sembrar 20 hectáreas, o solo voy a sembrar 30. Entonces finalmente solo le está arrendando la cantidad de hectáreas, o sea, va ligado a la producción. Pero generalmente es fijo, tienen razón, porque a uno le arrendan una finca por X tiempo. Pero es de esos que de por sí existe un sistema de costeo llamado ABC, que es costeo basado en actividades, lo usan mucho los gringos. Entonces hay muchos costos fijos que ellos tratan de volver variables. ¿Alguien está levantando la mano? Raquel. Sí, Doc, lo que pasa es que de los últimos proyectos agropecuarios que yo estaba, por ejemplo, el arriendo de tierra es un costo fijo, porque finalmente uno arrienda 20 hectáreas, 30 hectáreas, 1 hectárea, lo que sea. Pero si yo arriendo 3 hectáreas y decido sembrar una, independientemente que siembre una o las 3, tengo que pagar el arriendo por las 3, por el periodo de tiempo determinado en que se establezca el proyecto productivo. Entonces se contempla como fijo porque antes del establecimiento del proyecto uno ya sabe qué va a sembrar o qué va a establecer y determina ese costo. Sí, sin embargo, ojo, porque a veces para presentar créditos, el arriendo se toma como un costo por unidad. Entonces, Finagro les presta por hectárea tanta plata. Y a veces involucra el arriendo de la tierra en ese costo, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado. Por eso les digo, depende de cómo se pacte el contrato, ¿sí? Generalmente sí, ustedes tienen razón, pero hay excepciones. ¿Alguien más estaba levantando la mano? Hola, profe, buenas tardes. En Estados Unidos, usualmente, en algunas partes de Estados Unidos, se arrienda la tierra y se condiciona un porcentaje de las ganancias. Entonces, eso también puede ser un costo fijo y un coste variable. Entonces, pueden ser los dos al tiempo. Profe, muchas gracias. Sí, gracias a ti. Ellos tienen muchos esquemas, la verdad. Entonces, por eso es que estos doctores de las universidades, digamos, de Boston y Massachusetts y todo eso que se han dedicado a la administración, han estudiado mucho el tema de diferentes modalidades de costos, entre esas el costeo ABC basado en actividades. Pero bueno, hoy no quiero profundizar en ese tema, pero sí es bueno que sepan que existe, que es como tratar de diluir en pocas palabras un poco el costo fijo o colocarlo de acuerdo por ejemplo, la luz es un costo fijo, pero hay empresas que ya empiezan a decir, esta actividad me consumió tantos kilovatios,
y esta otra actividad me consumió menos luz. Entonces empiezan a costear ya dependiendo la actividad. ¿Sí? Pero bueno, eso es más o menos lo que consiste el costado. Y el que decía el compañero, ¿no? De que hacen los contratos con los dueños. El transporte. Ojo, ahí dice, por tonelada. ¿Fijo o variable? Variable. Variable. ¿Por qué? Que depende de la producción. Porque depende del mercado de transporte, o sea, los costos de fletes varían de acuerdo a alguien que no somos nosotros. O sea, usted pacta con alguien, necesito que me lleve 20 toneladas hoy y mañana sube la gasolina y el tipo le cambia la plata porque es por tonelada, ¿no? O sea, se refiere a reducir a costo por unidad, me parece. Pero independientemente de que cambie la gasolina o no, aquí es algo parecido al tema del arriendo por hectárea. Si a mí me cobran, exacto, si a mí me cobran un camión y me dicen, así lleve 20 toneladas o así lleve 5 toneladas, yo me consumo tanta gasolina y le voy a cobrar 120.000 pesos el viaje. Ahí sería fijo. Pero si usted, por ejemplo, llena el camión y sabe que le caben 25 toneladas, usted puede coger ese costo del camión y dividirlo en el número de toneladas y puede calcular ese costo por tonelada y lo puede volver variable. Ahí sí, como dicen, si llena el camión. Es como cuando uno lleva un viajado de novillos. Entonces le caben ¿cuántos? Dependiendo del tamaño del novillo, ¿no? Y el tamaño del camión. Y el camión. Por ejemplo, le caben 15. Entonces uno dice, si me va a cobrar, o sea, 150.000 pesos. Un ejemplo, porque es cerquita. Entonces, ya sabe que cada novillo se consume un flete 10.000 pesos. Y usted se lo puede cargar al costo variable unitario del novillo. ¿Sí? Entre más uno pueda cargarle al costo variable unitario, mejor. Porque uno hace un mejor análisis posteriormente de las unidades, de cada unidad que estás sacando. Pero bueno, el transporte también puede ser fijo. El alquiler de la maquinaria. Es el mismo caso anterior, si se hace por hora o se hace por días. Si se hace por día y yo solo saqué X toneladas de arroz, entonces igual me cobraron por día, haya sacado mucho o poquito, sería fijo. Pero si la máquina me dice, le voy a cobrar por bulto que cosecho, una combinada, por ejemplo, entonces ahí es variable, porque me está cobrando por producción. Entonces, otra vez volvemos, depende de cómo me cobra. ¿Sí? El reservorio de agua. Es un activo. Inversión. Es un activo. De inversión, sí. Cuando es activo, Una inversión. es una inversión, es un costo de inversión. Esto de los costos de inversión es lo que más ustedes tienen que hacerle entender a los productores. Porque ellos, yo no sé por qué, cogen a meter los costos de inversión, o a veces habla uno de costos variables y de costos fijos, y ellos dicen, no, que las inversiones que están haciendo. Entonces, confunden de ambas maneras. Así como dicen, viceversa. Ay, Dios.
¿Cuál era el que seguía? Se fue la diapositiva, estaba en una bibliografía. Debe devolverla, creo. Sí, es que estoy tratando de devolverla. Reservorio de agua. Ya. El reservorio de agua. Los jornales. Es variable. Bueno, aunque depende, sí. Los jornales son variables. ¿Por qué? Porque se paga a corto tiempo, porque no se tiene un número definido desde el principio y pues generalmente se carga a los costos de manejo. ¿Y si el Porque tipo si trabaja yo de estoy planta? calculando- Dime. Hay algunos jornales fijos, creo yo, y Y uno cuando variable. hay cosecha o trabajo especializado, dependiendo de la producción, se volverían variables. Pero hay algunos fijos, es lo que creo. A ver, si yo contrato el jornal, vamos a ver qué dice el chat. Depende si los tiene presupuestados mensualmente, son fijos. Bien, Floricelda. Si yo contrato el jornal así mensual, venga, usted va a ir todos los meses, eso se vuelve fijo, se vuelve como el empleado, como el administrador. Pero si yo los contrato, por ejemplo, por hectárea, porque yo voy a sembrar tantas hectáreas de palma, entonces yo ya sé que una hectárea se me lleva tantos jornales, pero si voy a sembrar 50 hectáreas, pues multiplico ese número de jornales por 50, ahí es un costo variable. ¿Sí? Por obra o labor también. Es variable. Por obra o labor también es variable. Ah, por obra o labor. Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando van a hacer tantos kilómetros de cerca o algo así, pues contrato tantos jornales, tantos se me dan por kilómetro, un ejemplo. ¿Sí? Bueno, o cuando hacen zanjas para canales de drenaje o canales de riego, también son variables. El arreglo de cercas. Es variable, igual que la anterior, doctora, porque en el campo, pues lo que uno ve es que todo este tipo de labores como arreglo de cercas, como pues, sembrar viveros, como hacer las acequias que su merced dice, se hacen es por contrato de obra. Entonces, pues ahí no sé si se podrá clasificar como cuando uno consigue un tipo y le dice, lo va a pagar tanto para que me haga 1 kilómetro de cerca, independientemente de cuántas personas el otro vaya a contratar. O sea, eso generalmente se hace por contrato entre 2 personas y el otro coloca a la gente y eso, se fija un dinero por la hora terminada. Entonces no sé ahí sí cómo se clasificará. ¿Y si los empleados son de planta, de nómina? Si los empleados son de nómina y estoy arreglando cerca, se vuelve un costo más bien de inversión. O el costo, en la mano de obra sería el costo fijo, pero los materiales que llevo para arreglar la cerca serían como una inversión, porque la idea es que la cerca me dure bastante tiempo. Entonces, el arreglo de cerca depende. Volvemos al mismo cuento. Si a mí me están cobrando por kilómetro, por cantidad, es variable. Pero, como dice él, si el empleado de planta arregló y lo que hiciste fue comprar postes y todo eso, prácticamente se vuelve un costo de inversión. Sobre todo cuando es la construcción de cercas nuevas, sí es costo de inversión. Las plántulas. Eso sí no tiene tiempo. Depende, ¿no? Si se va a establecer un cultivo perenne, ya sería
Uy, escucho ruido. Si se va a establecer un cultivo perenne, ¿sería un costo fijo o es variable porque depende de la cantidad de plantas? Así va a ser perenne, es variable porque depende de la cantidad de hectáreas a sembrar o de tierra a sembrar. ¿Listo? Es Profe, una pero agricultura en ganadería. Si es un cultivo perenne, sería una inversión, ¿cierto? Y si es un cultivo de rotación, un cultivo de ciclo corto, sería de más costo, porque uno cuando hace la proyección contempla tanto número de plantas, teniendo en cuenta porcentajes de germinación, teniendo en cuenta pérdidas en nivel establece. A ver, lo que pasa es que en inversiones también manejamos los costos variables, ¿sí? En inversiones manejamos el costo variable generalmente por hectárea. Entonces, cuando uno, ahora lo vamos a ver, va a solicitar un crédito, los bancos, digamos que ellos ya tienen más o menos establecido el costo por unidad. Cuando yo tengo el costo por unidad, por una hectárea, eso es un costo finalmente variable, que ya lo multiplico por el número de hectáreas que vaya a sembrar, entonces da el total de costos variables. ¿Sí? Lo que no hay es que confundir costos variables de inversión con costos variables que van al PIG, que van al sostenimiento del cultivo, por ejemplo. Ahí sí es cuando hay que tratar de identificar bien. ¿Cuándo es que yo hago, digamos, la siembra de la primera vez? Y esa es mi inversión. Y después tengo que hacer un sostenimiento anual o cada X número de tiempo. Entonces esos son ya costos que pueden ir al estado de pérdidas y ganancias, no al balance. Pero Finagro también financia esos, a veces los 3 primeros años de sostenimiento. Entonces se meten en la inversión. Entonces a veces hay cositas, no les digo, que son como excepciones. Entonces hay que tener cuidado. En ganadería, los forrajes, ¿son costos variables, fijos o inversión? Fijo. De inversión. Yo los forrajes los llamaría más bien costos de inversión. ¿Cierto? Sería un costo de inversión. Porque es algo que perdura en el tiempo. Que es una inversión que se hace a la finca y tiene un tiempo X, ilimitado. Obviamente, pues también dependiendo del manejo que se le dé. El sueldo del mayordomo. Fijo. Fijo. No tiene pierde. Gasto fijo. Tanque de enfriamiento de leche. Inversión. Inversión. Costo de inversión. Concentrado. Variable. Un costo variable. Variable. Internet. Fijo. Sanidad. Variable. Fijo. Variable. Variable. Sí, variable. Okay. Lo que pasa es que a veces lo volvemos fijo, porque decimos, ay, eso póngale ahí tanto al mes. Pero no debe ser así. Debe depender más de la cantidad de animales. Por ejemplo, yo aplico vacuna, yo aplico purgante, yo aplico, obviamente depende de la cantidad de animales, la cantidad que voy a comprar. Entonces es variable. Una pregunta. O depende de la patología que se dé. Lo que pasa es que a veces cuando se dan patologías uno ve un costo de sanidad un poquito fijo. Porque uno dice, ay, voy a asumir que mensualmente me gasto unos 20.000 pesos en costos de medicamentos porque se me enferme X animal. Entonces, ahí sí sería un poquito fijo el costo.
cuando ya es un tema más de patologías. Pero cuando es más preventivo, que es de vacunas, que es de purgantes, y ese, ahí sí lo puedo calcular fácilmente variable por animal. ¿Sí? También cuando perdón, cuando es un plan vacunal, se puede considerar una inversión. No, no son inversiones, son variables. Cierren micrófonos los que no estén hablando. No son inversiones, son variables. Por favor, les pido que cierren el micrófono, que no esté hablando. Igual cuando respondan algo, igual cierren el micrófono para que no se escuche el eco y podamos participar todos. Gracias. Así es, gracias. Entonces, a menos que sea un costo, ¿de cuál estábamos hablando? De la sanidad. Bueno, hay programas como los Actos Libres de Bruselas y tuberculosis que de por sí en una época estábamos buscando financiarlos y con incentivos del gobierno. Entonces ahí sí pueden ser como inversiones. Ahí tiene razón el compañero. Cuando ya quiero como instalar un programa específico, porque son costos, pues requiere también costos altos por todos los procesos que hay que realizar en este tipo de programas. Bueno, el servicio de luz. Un costo fijo. Perfecto. Inseminación. Depende. Puede ser considerado como variable, como inversión. Inversión o variable. Bueno, si yo compro el termo y el equipo de inseminación, la primera vez que lo compro es un costo de inversión. Si yo estoy pagando el nitrógeno cada mes, me cobran por llenarme el tanque, tenga una pajilla o tenga 1000, fijo. Y si yo estoy exponiendo la pajilla que me vale 25, 30,000, 40,000, 50,000, hasta 200,000, no sé si es en ese estado, por animal, es variable. Yo puedo manejarlo de las tres formas dependiendo. Entonces, fíjense que el criterio acá de ustedes, los profesionales, es bien importante para orientar a los productores. ¿Sí? El arriendo de la finca. Fijo. Es un costo fijo. Fijo. Generalmente en ganadería me los cobran por año. Ahí es fijo. Es variable. Pero es variable cuando cobran por animal el mes. ¿Cierto? ¿Quién dijo variable? Ahí suceden las dos cosas, variable y fijo. Como dice usted. Exacto. Costos de mantenimiento de praderas. Generalmente son variables. Variable. Porque yo digo, ¿cierto? Una hectárea me cuesta sostenerla, tanto herbicida, tanto no sé qué, bueno, insecticida, bueno, lo que van a aplicar, me vale por hectárea tanto. Pero si tengo 20 hectáreas, pues multiplico. El variable es el que te da la opción de multiplicar por la cantidad que tú vas a producir. Así lo pueden encontrar más fácil. ¿El establo qué es? Una inversión. Inversión. Perfecto. ¿Semillas? Variable. Inversión. ¿Y el impuesto predial? Fijo. Las semillas pueden ser variable de inversión si van en el costo por hectárea de una siembra.
El impuesto predial es fijo y no hay nada que hacer. La sal mineralizada Variable. y el puente. Inversión. Bueno, ¿cómo les pareció el ejercicio? Fácil. Pero tocaba hacerlo. ¿Sí? Sí, dice Floral. Se comprende más. Bueno, listo. Entonces, ahí hay una bibliografía para los que quieran profundizar. El tema de costos, el tema de análisis financiero, el tema de las finanzas, todo eso es muy bello, pero yo me voy. Efraín, cuéntame, Efraín, una pregunta tienes. ¿No? No lo oímos, doctora. No, es que Efraín iba a preguntar algo porque levantó la mano. Sí, sí, correcto, correcto. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Sí? Ah, bueno, qué pena. Es que estoy trabajando del celular y eso sí me tiene enredado. Bueno, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta respecto. Levanté la mano hace rato, pero no me dieron una oportunidad, por eso me atraso un poquitico o me devuelvo. ¿Me escuchan? Tranquilo. Sí, claro. ¿Sí me escuchan? Sí, Efraín, sí, Bueno, por favor. exacto. Es referente a la parte de la inseminación, porque dice como inseminación. Si nosotros vamos a un productor a calcularle los costos, que la inseminación está bien, perfecto. Cuando compra el termo es una inversión, el primer año. Pero después se debe convertir en variable dependiendo del número de pajillas que el tipo se gaste por servicio. Exacto. Y también, y si va a guardar y tiene que comprar el nitrógeno mensualmente tenga 10 o tenga 50 pajillas, eso también es fijo. Entonces la pregunta que quiero hacer es, ¿cómo hacemos nosotros si el tipo cumple con las 3 en el momento que vayamos a liquidarle ese costo? ¿Cuál cogemos? Porque el tipo cumple con las 3, hizo la inversión, tiene pajillas, gasta pajillas en el mes varias, no siempre el mismo número, y compra nitrógeno permanentemente. ¿Cómo Cuando clasificar vas a eso? solicitar un crédito, en la hoja de inversiones iría el termo y el equipo de inseminación. En los cálculos del flujo de caja van los costos variables del sostenimiento. Fijos pueden ser del termo, del nitrógeno líquido, y también en los costos variables colocas la cantidad de pajillas. O sea, finalmente colocas los 3, pues, terminas usando los 3 costos para el mismo tema de inseminación. Ahorita lo vemos en este tema que vamos a ver acá del financiamiento. ¿Listo? Para avanzar. Entonces, vamos a ver el tema de financiamiento. Me quedan 2 minutos para el break, ¿cierto? Pero voy a aprovechar. Sí, profe, perfecto. Entonces, ahorita volvemos al tema de las páginas. Bueno, entonces, vamos a hablar ahora ya de crédito como tal. La diapositiva. En el financiamiento vamos a ver varios temitas. Primero, uno, que es el endeudamiento. 2, que es el crédito agropecuario. 3, las líneas de crédito que hay. Y 4, requisitos para obtener un crédito agropecuario.
Entonces, acá hay mucha tela que cortar, muchísimo. No me alcanza una hora para decirles todo lo que quisiera decirles, pero bueno. El endeudamiento, para recordar a los que no recuerdan y a los que sí recuerdan, pues rico, es el total de pasivos sobre el total de activos. Un ejemplo, yo debo 60 millones, pero tengo 400 millones. Lo que vale mi casa, mi finca, mi carro, mis vacas, etcétera, valen 400 millones de pesos. Pero yo le estoy debiendo a los bancos o a cualquier persona 60 millones de pesos. ¿Qué porcentaje de endeudamiento tengo? El 15%. Si ustedes lo hacen en su calculadora, les va a dar el 15%. ¿Listo? Esto es endeudamiento, es el porcentaje de participación de los acreedores. Denme un link de asistencia. Listo. Ahora. Veámoslo acá. Acá no está el ejercicio. Acá hay otro ejercicio, digámoslo así. Si yo tengo 100 millones de pesos y me endeudé en 60 millones, pues realmente como dueña solo tengo derecho al 40%, a 40 millones. ¿Cómo yo debo financiarme? Yo debo, o los bancos dicen, o la superintendencia financiera dice que la persona no debe estar endeudada por encima del 60%. Entonces, en el caso anterior, el señor tiene 15% de endeudamiento. ¿Puede endeudarse más? Si pide otro crédito al banco, ¿le prestarían? Sí, claro, hasta que cumpla el promedio del 50%. Los bancos son muy serios en eso. Cumpla el 50, máximo el 60%. Muy bien. Entonces, si la gente dice generalmente, yo tengo garantías, ¿por qué no me han prestado? Si yo tengo garantías. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver por qué no les prestan a veces. Entonces, ¿qué? Los bancos miden este indicador generalmente en primera instancia para mirar si la persona tiene capacidad de endeudamiento o no. Pero, ¿cuál es el error que cometen los productores? Y no solo los productores agropecuarios, todo el mundo. Se financian con pasivos corrientes, o sea, corto plazo. Por ejemplo, tarjetas de crédito, activos fijos. Por ejemplo, comprar maquinaria, equipos. Es un error. Los activos fijos hay que financiarlos con pasivos de largo plazo. Los activos fijos se pueden recuperar en más de 3 años, 4 años, 5 años. Si yo adquiero cerdas de cría, yo las puedo financiar a largo plazo, a 5 años, porque es un animal que es como una máquina, me va a producir cerditos. Lo mismo las cabras, me va a producir cabritos. Es como una maquinita que me va a producir carne o leche. Entonces, esas maquinarias son activos fijos. Claro está que la gente o los contadores colocan los activos biológicos generalmente en el activo corriente. Pero realmente el activo corriente son, por ejemplo, mis novillos de ceba. Ellos sí los puedo financiar con pasivos de corto plazo, porque yo lo compro y al año ya lo puedo vender, o a los máximos, a los 2 años, si lo compro muy pequeño. Entonces, ese sí lo puedo financiar. Generalmente para las entidades financieras un pasivo corriente es el que es de menos de 2 años. Aunque para el sistema contable el pasivo corriente es el que es a menos de 1 año. Pero por ejemplo para Finagro, financiar activos corrientes es lo que ellos llaman créditos de capital de trabajo. Ahora lo vamos a ver. Entonces,
son pasivos corrientes, son pasivos de menos de 24 meses. Y en cambio, los créditos de inversión, que son los activos fijos, son los créditos de largo plazo, de más de 3, de más de 4, de más de 5 años, hasta 8 años. Sí, es importante que tengan presente este 60%, porque muchas veces encuentra uno el productor que está sobreendeudado y quiere más crédito. Entonces uno tiene que mirarlo, su balance, su pasivo, su patrimonio. Con solo mirarlo así rápido de reojo, ya uno le dice, oye, no te pueden prestar más. O sí tienes capacidad de endeudamiento, porque estás por debajo del 60%. Entonces, por eso, esta formulita que les mostraba es importante que la tengan siempre presente. ¿Sí? La del nivel de endeudamiento. Sigamos. Bueno, ya no quiero profundizarles más en el tema de, si ustedes quieren profundizar un poquito en indicadores de endeudamiento, hay más indicadores de endeudamiento. Entonces, en la bibliografía está, por ejemplo, el libro de Héctor Ortiz Anaya, hay varios libros donde hay muchos más indicadores de lo que es endeudamiento. Pero el más usado es este. ¿Alguien tenía una pregunta? Ah, ya sé. No, Pues doctora, ve. que le quería pedir el favor si podíamos descansar una pausa activa de 5 minutos. 5 minutos. Y ahí ¿Listo? sí arrancamos con el Perfecto. Nos vemos a las Perfecto. 3:06. Muchas gracias. Listo, perfecto. Estaba preocupada porque no me alcanzó a mover de la finca y preciso había una vaca con parto distóxico. Entonces, estaba preocupada y resulta que el internet acá está bien, entonces ya estoy tranquila. Bueno, el crédito agropecuario. El crédito agropecuario nace hace muchísimas décadas con la ley quinta. En la ley quinta, los productores tomaban un crédito y tenían asistencia técnica durante el plazo del crédito. Un programa muy interesante, pero en el año 1990 nace FINAGRO, el Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario. Entonces, ¿qué es FINAGRO? FINAGRO es el Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario, es una entidad bancaria de segundo piso. ¿Qué son las entidades de segundo piso? Una entidad de segundo piso es la que le provee dinero, garantías e incentivos a los productores, pero no lo hace directamente, sino que lo hace a través de las entidades financieras, que es lo que llamamos bancos de primer piso. Por ejemplo, Banco Agrario, Banco BBVA, Banco de la Vivienda, Banco Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, FINAGRO le pasa un dinero a una tasa de interés denominada tasa de redescuento. ¿Y por qué la menciono acá? Porque ustedes generalmente, yo ahora les voy a dejar la cartillita de FINAGRO y ahí ellos hablan mucho de la tasa de redescuento y la gente siempre me pregunta ¿qué es esa tasa? Esa tasa es la que le coloca FINAGRO a la entidad financiera, al banco. Pero a nosotros nos la coloca el banco a otra tasa de interés un poquito más alta. Y ahí es donde el banco se gana el spread. ¿Listo? Entonces, ¿el spread qué es? Es la intermediación que se gana el banco de primer piso de este dinero que nos está prestando FINAGRO. ¿Qué pasa? Que FINAGRO coloca muchas condiciones. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿O se le abrió el micrófono? FINAGRO coloca muchas condiciones y coloca no solo condiciones, sino también beneficios. Pero el banco también tiene sus condiciones. Entonces, ahí sí, como dice el dicho, FINAGRO propone y el banco dispone.
Dependiendo del banco que escojamos, vamos a también a tener unos plazos, unas tasas de interés, porque las tasas de interés de Finagro siempre dicen hasta, un ejemplo, hasta BTF más 10. Pero el banco dice, no, yo te presto hasta BTF más 8, por ejemplo, o más 6. Pues ya esas son las políticas de cada banco. O Finagro dice, hasta 8 años de plazo, pero el banco dice, no, yo solo le quiero prestar a 5 años. Son políticas de cada entidad financiera. Entonces, acá, ahí es donde toca mirar qué banco seleccionar. Comisiones, dice aquí Raúl Barrero. Comisión. Bueno, sigamos. ¿Cómo clasifica Finagro los productores? Esto yo sé que para muchos es recorderis, pero lo vamos a mirar para el año 2021 cómo está. La persona que posee activos no superiores a 884 salarios mínimos mensuales legales vigentes es un pequeño productor. O sea que para el 2020-21 es el que tiene menos de 258 millones de pesos. ¿Sí? Pero cuando uno voltea a mirar 258 millones de pesos puede ser 3 hectáreas. Porque resulta que el señor tenía la finca en una zona turística donde se valorizó muchísimo y la hectárea se puso a más de 70 millones, se puso a 100 millones, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Pero estos activos son en la declaración de renta y generalmente se usa el avalúo catastral, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado ahí si están usando el avalúo catastral o el avalúo comercial. En la declaración de renta, si no está obligado a declarar, pues ahí sí lo que haya colocado el contador en el balance. Pero que no supere los 258 millones de pesos, ya es pequeño productor. Antes, Finagro tenía el pequeño productor con otras exigencias, que menos de las 2/3 partes, no sé qué. En la última versión del manual de Finagro ya solo dice, lo cataloga por los activos. No exige que tenga que tener ingresos provenientes tanto por ciento del sector agropecuario, eso era antiguamente. Carlos, cuéntame. No, qué pena, doctora, fue que me levantó la mano, sí. Ok. El mediano productor. El mediano productor es la persona que tiene entre 258 millones de activos y 4.542.630 millones de activos. Entonces, una persona que tiene 4.500 ya eso es un capital más o menos grande. A partir de ahí ya es grande producto. Entonces, ustedes con que tengan estas cifras más o menos en la cabeza, 4.500, 258 millones, ya ahí uno puede medio catalogar rápidamente si es pequeño, si es mediano productor. Conclusión, la mayoría de gente es mediano productor, pero hay muchísimos pequeños todavía, muchísimos, bastantes pequeños, y ellos tienen obviamente unas tasas de interés o unas condiciones de crédito mejores. Entonces veamos las líneas de crédito rápidamente. Yo no me voy a detener tanto a hablar que para qué prestan, porque a veces las charlas que dan en Finagro, hasta yo también, uno empieza así, mire, prestan para esto, para comprar animales, para no sé qué, para la cerca, para el equipo, para tal. Entonces, conclusión, prestan para todo. Porque la gente siempre pregunta, ¿para qué prestan? Entonces, vamos a mirar más bien en esta diapositiva. Para compra de tierra sí prestan, claro. Pero primero vamos a ver el capital de trabajo. El capital de trabajo es esa plata que yo necesito prácticamente en el activo corriente para trabajar. Es el tema
Esto está directamente relacionado con la liquidez. Cuando yo necesito plata en efectivo, en cash, necesito para comprar insumos, necesito para pagar la mano de obra, necesito para arreglar la cerca eléctrica, necesito para darle de comer a los animales, o simplemente quiero un crédito de corto plazo porque voy a hacer un cultivo de corto plazo, como este que se acá, que parece que es de papa, o quiero comprar unos alevinos o algo, algunos animales para engorde, para ceba de porcinos, o comprar pollos. Entonces, esos son créditos de capital de trabajo que me prestan a menos de 2 años. ¿Sí? Entonces, ahí prestan para casi todo, para compra de animales para ceba, dice Carlos. Ahora, en inversión, Raúl, si está la compra de tierra, si está la compra de tierra, porque en inversión si está la compra de tierra, acá está la compra de tierra, pero también hay para compra de cerdas de cría. Ojo con inversión, porque inversión es activos fijos. Y acuérdense en lo que veíamos en la diapositiva anterior, que los activos fijos se financian con créditos de largo plazo. Traten de pedir más de 5 años de plazo en estos créditos. Entonces está para infraestructura, para el corral, para apicultura, para los equipos, para siembras de pasto. La siembra de pasto entra como si fuera un pasto perenne, entra a largo plazo. O el mejoramiento de praderas, es una línea que se creó también con siembra de pasto, pero con red de acueducto y bebedero y algo de sistemas silvopastoriles. Esa fue una propuesta que hicimos hace unos años desde FEDEGAN para el gobierno, y esa línea todavía existe, se llama mejoramiento de praderas. Para los reservorios, para todas las obras civiles, canales, jarillones, todo esto, para maquinaria cualquier agrícola, para la siembra de árboles, de cultivos de tardío rendimiento, de maderables, de silvopastoriles, para embriones, para programas de transferencia de embriones. Todas estas actividades, en conclusión, entonces me dicen, ¿será que me prestan para esto? ¿Será que me prestan para esto? Yo siempre respondo lo mismo, le prestan para todo. El problema no está ahí. Entonces, como yo les voy a dejar el link o les paso la cartillita de Finagro, entonces ahí está para todo lo que prestan, ¿sí? Ahorita la revisamos, si queda tiempo, la revisamos rápidamente, pero en pocas palabras en esta diapositiva resumir. Ahora, ¿qué es lo interesante acá? Lo interesante acá es que el gobierno en el año 2000, bueno, realmente nació más como una iniciativa de más o menos del 2013 2014, que fue la línea especial de crédito. Pero ya digamos que en el 2016 se formaliza un poco. Es una tasa de interés subsidiada por el gobierno nacional, pero ojo, está sujeta a disponibilidad presupuestaria. Entonces es bueno que la conozcan los que no la conocen. Antiguamente usábamos mucho el ICR, el incentivo a la capitalización rural. Siempre en cuello de botella, pues los funcionarios de los bancos ofrecen incentivos y de ahí radica las fallas de acceder a crédito, pues cuando se acaban los incentivos la persona no acepta el crédito. Sí, señorita. Señorita, ¿quién me escribe acá? Sí, es cierto. Les voy a decir cuál es el secreto. El secreto con estos incentivos o con estos subsidios que da el gobierno, es que como se acaba tan rápido, eso es muy peleado, digámoslo así, es saber también por dónde meter el crédito, porque uno va mirando, Finagro otorga, o el gobierno otorga plata a unas bolsas. Entonces, esas bolsas tienen X presupuestos. Entonces, a veces la gente saca siempre de la misma bolsa, no se inventan algo nuevo. Entonces, por ejemplo, dicen, ay, hay línea especial de crédito para retención de vientres.
la gente, la retención de vientres es que tienes la vaca y no la vendes. Entonces, sinceramente, lo veo a veces más como, no sé, no lo veo tan sano. Me parece más interesante utilizar estas bolsas cuando, si tú vas a comprar un tractor, pues utiliza la bolsa de línea especial de crédito del programa Toda Máquina o infraestructura sostenible. Si vas a hacer un corral, pues utilice la bolsa de la línea de infraestructura sostenible, no use la bolsa que todo el mundo usa. Por ejemplo, este año todo el mundo usó esta bolsa de reactivación económica y esa plata se acabó muy rápido, pero había plata en las otras bolsas. Entonces, si va a sembrar maíz, pues utilice la bolsa de sectores estratégicos. Si va a sembrar cacao, si va a hacer agricultura por contrato, si tiene un pacto con la industria, si va a vender la papa a no sé, a las multinacionales, a Frito-Lay, pues utilice la bolsa de agricultura por contrato, o si tienes un negocio con las pasteurizadoras para vender la leche y comercializarla fría, pues utilice la bolsa de agricultura por contrato, y ahí es así para cultivos de ciclo corto y comercialización. Entonces es más bien qué bolsa utilizar y no usar la que todo el mundo usa porque se acaba rápido. Ahora, el otro secreto es que el crédito hay que elaborarlo en estos momentos para presentarlo y que lo estén aprobando en enero, febrero y lo estén desembolsando en marzo, que es cuando llega la plata, ¿sí? Generalmente, porque eso es a inicio de año que el gobierno abre las circulares con estas líneas especiales de crédito y la plata está más o menos asignándola el gobierno más o menos en febrero o marzo. Pues si van a hacer el crédito en marzo para que se lo estén desembolsando en agosto, pues ya se ha acabado toda la plata. Entonces, conclusión, yo siempre he opinado que la época de presentar créditos es más o menos esta. Doctora, yo soy ingeniera de tecnología, ¿aún trabaja con Federal? No, Carlita, ya no, ahora soy independiente. Bueno, ahora sí. Trabajo en la docencia. Entonces, aquí tengo unos ejemplos de tasas de interés para que ustedes vean lo interesante que es esto de la línea especial de crédito. Una tasa de interés al DTF más 2% para pequeño productor, así sea uno mediano productor al 3 más 3% o más 4%, es muy buena porque es que la DTF está como en 2%. Entonces un crédito al 5% anual es algo muy barato, o al 6% anual es algo muy barato. Pues, tanto porque esta línea es barata como porque la DTF en estos momentos está baratísima. Entonces veamos. Acá dentro de este numeral que tengo de requisitos para obtener un crédito, veamos. Bueno, de adelante acá, pero voy a hablarles por lo que estaba hablando de la DTF. ¿Qué es la DTF? Es la tasa de interés calculada por el Banco de la República como promedio ponderado semanal por monto de las tasas promedio de captación diarias de los certificados de depósito a término fijo. O sea, la gente cuando tiene plata va al banco y pone un CDT y le dicen, listo, le pago al 4%, le pago al 5%. Pero resulta que ahorita no, ahorita un CDT está súper bajito y pegó en la más baja de la historia con 1.75 el 25 de septiembre de este año. Entonces, esto va muy ligado a la inflación y a todo lo que hemos vivido de la pandemia, la recesión económica. Entonces, la gente pues no sabe qué hacer con la plata, la gente lo que quiere es tenerla en cash porque no sabe qué va a pasar con la pandemia, entonces le da miedo tener un CDT. Conclusión, se bajaron las tasas de interés. El mismo Banco de la República también interviene ahí y también la pone ahí tratando de reactivar la economía, porque cuando yo tengo bajas tasas de interés lo que hago es promover el crédito y el crédito promueve la inversión. Entonces ahí está el tema de la ETF. Cuando promedian todos esos CDTs es que obtenemos esa ETF. ¿Sí? Entonces, la otra forma como Finagro también otorga los créditos es con la IBR, con el índice bancario de referencia.
Este índice bancario de referencia es una tasa de interés de corto plazo, denominada pues en pesos colombianos, que refleja el precio al que los bancos están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario. Digamos que a 9 de diciembre está en 2.5. Esta fue desarrollada en el año 2008 por el sector privado, digamos la banca privada, para, digamos, tiene el respaldo del Banco de la República, pero la idea era reflejar la liquidez del mercado monetario de las entidades financieras. Se calcula como, de acuerdo a cómo se estén cotizando esas entidades financieras en el momento. Entonces, el cliente puede escoger o con IBR o con DTF su tasa de su crédito. Me voy a devolver para hablarles un poquito. Me voy a detener en esta diapositiva, porque no quiero que terminen ahorcados como se está ahorcando este toro con este brete, no mentiras. El tema es el siguiente. La gente o los productores creen que porque tienen una finca y una garantía que vale muchísima plata, ya les pueden prestar fácilmente. Y resulta que para que un crédito sea aprobado, realmente tiene que cumplir con estos 4 requisitos. Primero, estado financiero. Que la persona esté bien en las centrales de información financiera, que no esté debiendo. Segundo, que tenga capacidad de endeudamiento, lo que les decía hace rato, que no sobrepase el 60%. Tercero, los bancos miran otros indicadores como es la liquidez. Si la persona quiere un crédito de 100 millones, pero solo le prestan 80 millones, pues tiene que tener 20 millones en su activo corriente, o sea, en caja o en bancos, para poder cumplir con ese proyecto, ¿sí? Tiene que poner algo de su platica. Esto se ve reflejado en la liquidez que tenga la persona. La rentabilidad, el patrimonio, son otros indicadores que miran también las entidades financieras en esos balances y en esos estados de pérdidas y ganancias. Bueno, supongamos que los estados financieros estaban divinos. Vamos al tema de garantías. Entonces, la persona puede hipotecar su finca. No hay problema. Si la finca vale 1.000 millones, pues le pueden prestar 600 millones, diría uno. Pero si en el estado de pérdidas y ganancias no muestra capacidad de pago para un crédito de 600 millones, entonces no le prestan, así de sencillo, o le bajan el monto. Hay otras formas de garantía. Si la persona no tiene una finca para hipotecar, pero quiere adquirir un tractor, por ejemplo, nuevo, entonces hay algunas entidades financieras aceptan el tractor como ignoración, o algunos equipos, por ejemplo, de transformación de productos lácteos o cárnicos, los reciben en ignoración. Existe el Fondo Agropecuario de Garantías para las personas que no les alcanza el valor del predio para el crédito que quieren pedir. Entonces, el Fondo Agropecuario de Garantías es un aval que lo que hace es complementar esa garantía. Entonces, si tiene una finca que valía 100 millones, pero él quiere un crédito de más de 100 millones, pues hipoteca la finca, el banco se la recibirá por ahí por 70 millones, pero él no quería solo 70 millones, sino quería un crédito de más de 100, de 120 millones. Entonces ahí entra el FAC en juego, colocándole esos otros 50 millones que le harían falta. Exacto, Raúl. También está el leasing. En el leasing también, cuando se maneja leasing, también se tiene la garantía ahí con el equipo, digamos, en arrendamiento. Entonces le prestan también fácil. Hay un tema que es la garantía personal. Hay entidades financieras que le prestan sin hipotecar a algunos empresarios, por ejemplo, porque resulta que el señor tiene una empresa de zapatos y maneja toda la nómina de su empresa con el Banco de Bogotá.
Entonces el Banco de Bogotá le dice, no, que no vas a hipotecar nada, yo te presto para tu finagro, para tu finca, tranquilo, que yo confío en ti. Cuéntanos, Raúl. Raúl, ¿vas a decir algo? Aló, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctora. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, claro. Bueno, es lo siguiente, es que en la diapositiva dice cómo obtener un crédito agropecuario, pero aquí nos está, creo que enfocando es, por ejemplo, dice estados financieros y garantías, donde da, por ejemplo, en garantías. Las garantías es de parte del que accede el crédito o de la entidad financiera que va a dar el crédito. Porque es lo siguiente, el FAC está muy mal enfocado porque el Fondo Agropecuario de Garantías en el Banco Agrario es un fondo que inclusive uno accede como comprar ¿qué? Cuando el mismo banco le dice, quiere comprar se me va la palabra, que le accede a vender un crédito y le dice, le vamos a vender un seguro. El FAC entra dentro del seguro, que es la garantía. Pero el FAC no lo, o sea, el seguro es otro tema. El FAC, por eso, pero es que su merced dice que el Fondo Agropecuario de Garantías ese es el que coloca la plata al que presta, y no, el Fondo Agropecuario de Garantías es el que tiene la relación que en caso de que yo no pague el crédito, en caso de para que no me hipotequen o no me embarguen, él es el que va a cubrir el endeudamiento, porque inclusive el FAC lo financia tanto Finagro como el mismo gobierno, con recursos. No, lo que pasa es que el FAC es un área de Finagro. Puede que tú tomes un crédito Finagro, finalmente te está prestando la plata al final el banco de primer piso. Pero el FAC es un área, pertenece a Finagro, pero es un fondo que lo que te hace es avalar el crédito, pero él no te está prestando la plata. Él lo que te está dando es la garantía en dado de que tú no pagues el crédito. Lo mismo, si cuando uno hipoteca la finca, si yo no pago el crédito, me quitan la finca. Si yo no pago el crédito, paga el Fondo Agropecuario de Garantías. Si yo no pago el equipo, se quedan con el equipo porque lo tengo ignorado. Si yo no pago el crédito, ¿sí? Entonces, esas garantías son las que exigen los bancos al que va a tomar el crédito. Entonces, ¿cómo obtener un crédito agropecuario? ¿Por qué niegan los créditos, más bien? Porque uno no tiene una garantía que ofrecer. Ahí está el problema. ¿Sí? Ahí está el problema. Pero es que hay una uno no tiene una garantía que dar. Entonces, cuando uno no tiene garantía que dar, no, es que no quiero hipotecar la finca. No, no, que si tiene un apartamento que hipotecar, una casa. No tengo. ¡Pum! Ya no sujeto crédito. Entonces le buscan la comba al palo por el lado del FAC. Generalmente el FAC, porque aquí me faltó escribirlo, va con un codeudor con finca raíz. ¿Cuál es el problema? Porque ni siquiera escribir codeudor con finca raíz. Porque hoy en día nadie quiere fiarle a nadie. O sea, nadie quiere ser codeudor de nada. Y en tiempos de pandemia menos. Ahí dice Carlitos Gasta. Lo que le pide el banco para soltarle la plata, literal. Sí, doctora, quería yo agregarle a lo que decía el compañero ahí. Pues en realidad el FAC se creó o lo creó Finagro por eso, porque en este momento nadie fía a nadie, así digámoslo así. Exacto. Entonces se creó el Fondo Agropecuario de Garantías para ayudarle a cubrir como garantía lo que le están prestando. Exactamente. Eso era el aporte. La mayoría de cuello de botella de los créditos está acá en las garantías, realmente. Pero también ahí entra en juego este tercero, que es el concepto del director de la oficina. A veces, sobre todo en los pueblos pequeños, la referencia que den los otros, la moralidad,
Me acuerdo que muchos analistas de crédito del Banco Agrario me decían, no, es que el señor puso un teléfono ahí de referencia a alguien y nunca contestan en ese teléfono, entonces lo negamos. Así me decían. Porque si piden una referencia, pues paguen un teléfono que contesten. Eso sucedía mucho con los créditos de pequeños productores. Y el director de la oficina es el que conoce al cliente, el que vive en ese pueblo, el que dice, oiga, sí, este le está viendo a todo el mundo, o este sí me paga, este tiene buena moralidad, pero la moralidad también se ve en la central de información financiera. Si yo le estoy siempre debiendo a los bancos, siempre estoy colgada, pues ahí empiezo a hacer una hoja de vida regular, pero si yo siempre pago, pase lo que pase, pago los créditos que tengo, pago la tarjeta de crédito, estoy bien reportada, estoy bien calificada, tengo buena moral ante el banco, ante las entidades financieras. Eso es importantísimo. Entonces, cuando uno dice, uy, no sé si me llamarme de los bancos a ofrecerme crédito, pues porque no es buena paga, ¿sí? Entonces, eso hay que cuidarlo mucho. Y por último, lo dejo de últimas, lo que para muchos es lo más importante, o en el caso mío que hago consultoría. Permítame un momento, la doctora tuvo unas fallas técnicas, entonces esperemos mientras se puede volver a conectar, ¿vale? No pierdan el hilo, por favor, y permanezcan ahí en línea mientras vuelve la doctora. Doctora, ¿estás Hola, ahí lista? Sí, tranquila, no pasa nada, fueron como dos minuticos. No te preocupes, entonces para que continúes. ¿Dónde quedé? ¿En el cliente? ¿En la moralidad? Ahí vas, en la moralidad y ¡pum! Cayó. Ok, perfecto. Listo, gracias, John. Bueno, listo. La moralidad y el proyecto a la final, yo digo que es lo de menos porque como que es lo que nosotros sabemos hacer nosotros los profesionales, ¿cierto? Entonces, nosotros visitamos el predio, miramos las necesidades, necesita agua, necesita un pozo profundo, necesita cerca eléctrica, necesita X, Y, Z, y le armamos una planificación de crédito final o un flujo de caja proyectado. Y listo, da viable, da todo muy bonito, pero el proyecto está muy bien, el cliente tiene buena moralidad, puede tener la garantía, puede estar dispuesto a hipotecar la finca, pero si en sus estados financieros no refleja de pronto rentabilidad o no refleja utilidades o no refleja buen patrimonio o tiene endeudamiento alto o si la CIFIN está mal, le niegan el crédito. O puede ser que los estados financieros estén bien, pero no tiene garantía. Y el FAC o no quiere hipotecar algo. Y el FAC no aplica a los que tienen algo que hipotecar. O de pronto, si no hay una coincidencia o no hay coherencia entre esa visita al predio y la finca que está acá mandándole el avalúo. Está presentando una... El avalúo no... ¿Cómo? Doctora, qué pena interrumpirla así. Lo que pasa es que no se está viendo la presentación. Toca volver a compartir la pantalla. Sí. Sí, perdón un segundito. Claro, se me ha olvidado porque no me salí. Me están viendo ahora mismo. Ahora sí, ¿sí? Sí, señora. Bueno, entonces, Disculpa, acá si quieres la puedes poner en modo presentación para que la vean más grande.
Lo que sucede es que ahorita quería compartirles otro, ya, Ah, ok. un Vale. archivo en Excel, pero bueno. Bueno, entonces, si alguno de estos 4 puntos falla, se cae el crédito. Y desafortunadamente, a veces en las entidades financieras no le dicen eso al productor porque a lo mejor se asusta y se espanta y no vuelve. Entonces, así los gerentes no pueden colocar sus metas de crédito. Pero si ustedes saben esto, pueden asesorar mejor a sus productores. Y el productor también puede llegar a preguntar lo que tiene que preguntar al director de oficina. Ahora, veamos acá el proyecto. Yo digo que es un flujo de caja neto, un flujo de caja proyectado. ¿Qué es un flujo de caja neto? Pues simplemente son los ingresos que yo tengo en un periodo de tiempo, en un año, por ejemplo, menos los costos de producción, menos la amortización del crédito, menos los intereses, menos los impuestos. Y eso me da el flujo de caja neto. Entonces, por ejemplo, actualmente yo fijo una inversión, por ejemplo, un crédito de 20 millones de pesos. Acá se ve en grisecito. Y los ingresos los estoy viendo en anaranjado y los costos los estoy viendo en azul. Entonces, fíjense que en el año 1 me dio, perdón, los ingresos son en azul y los costos en anaranjado. Entonces, como acá fijé una inversión, acá en el año 1 me da negativo, pero ya en el año 2 obtengo un flujo de caja positivo. Y ahí va aumentando, año tras año. Entonces, con base en ese flujo de caja, cuando yo lo traigo a hoy, a pesos de hoy, es que calculo el valor presente neto a una tasa de interés que se llama tasa interna de retorno. Entonces, cuando ese valor presente neto es mayor que el interés que yo espero producir de mi negocio, si yo quiero que mi negocio me rente más del 20%, y si esa tasa que me arroja acá, esa tasa de interés que me arroja este proyecto, es mayor a ese 20% que yo espero obtener de mi negocio, pues el proyecto es viable. Es decir, cuando ese valor presente neto, el año en que ese valor presente neto sea positivo, ya es cuando mi proyecto es viable. Ahora, si puedo, les muestro el Excel cómo se hace. Bueno, ya les había hablado de la ETF, de la IBR, el índice bancario referente. Quiero mostrarles una tabla de amortización. Para los que no la tienen clara o no la recuerdan, la tabla de amortización, a la final, si ustedes miran, es algo muy sencillo. Ustedes, lo único que necesitan pedirle información al gerente del banco es, o lo único que tienen que tener claro es lo que está en color amarillito, acá en estos datos que tengo en la parte superior. Entonces, por ejemplo, yo necesito 50 millones de pesos para hacer unas inversiones. El banco me va a prestar el 80%. Entonces ahí ya puedo calcular que me prestan 40 millones. Yo averiguo cómo está la DTF. Hoy 10 de diciembre está 2,51 efectivo anual. Y voy a asumir que me van a prestar, por ejemplo, una línea especial de crédito con DTF más 4. Entonces, ¿en cuánto me quedaría la tasa de interés? Pues 2,51 más 4 da 6,51 efectivo anual. La gerente me dice, le prestamos para eso que usted quiere a 5 años. Comprar una maquinaria, un equipo de ordeño, por ejemplo. Y me prestamos con cuotas semestrales. O sea que por año yo tengo 2 cuotas, 2 semestres en el año. Conclusión, si me prestan a 5 años con 2 cuotas por año, quiere decir que me están prestando a 10 semestres, ¿sí? Y me dicen, le voy a dar un periodo de gracia de 1 año, pero 1 año tiene 2 semestres. Entonces, conclusión, yo termino amortizando esos 40 millones en 8 semestres, porque los primeros 2 semestres no voy a pagar capital, pero sí voy a pagar interés. Entonces, ¿cómo se hace? En el primer semestre, oh my God, en el primer semestre tengo un valor inicial de 40 millones que van a prestar.
La tasa la dividí en dos. ¿Por qué? Porque este 6,51 es efectivo anual. Pero como es por semestres, lo divido en dos y me da 3,25. No hay abono a capital, pero sí calculo los intereses. Y si ustedes colocan 40 millones por 3,25, les da 1.301.000 de intereses. Conclusión, al final del primer semestre, ¿cuánto tengo que pagar de cuota? 1.301.200. Pero ¿cuál es mi saldo al final de capital? Los mismos 40 millones porque no aboné nada de capital. Traigo estos 40 millones al periodo 2 y vuelvo y le calculo intereses. No abono a capital porque me habían dado este periodo de gracia. Calculo los intereses, multiplico 40 millones por 3,25, me da el mismo 1.301.200 y el saldo final es el mismo porque no aboné a capital. Traigo otra de los 40 millones, pero como yo tengo 40 millones que voy a dividir en 8 semestres, eso me da 5 millones por semestre. Ese va a ser mi abono a capital. Entonces, aquí sí hago un abono a capital. Entonces, 40 millones menos 5 millones, tendré un saldo final de 35 millones. Entonces, aquí sí tengo que pagar al final de año y medio una cuota de los 5 millones que voy a abonar a capital más el 1.300.000 de intereses que me costó ese semestre el gasto de interés. O sea, tengo que pagar 6.300.000 de cuota al cabo de año y medio. Y así sucesivamente hasta que llego al periodo 10 y ya he saldado mi crédito a los 5 años. Pero fíjense que a medida que voy abonando a capital, también los intereses van disminuyendo porque el valor inicial va disminuyendo. Entonces los intereses los voy calculando sobre el valor inicial. ¿Preguntas? Chat. ¿Qué indicador es así que aumenta el valor del pago de cuota de interés capital? La ETF. Si la ETF se sube dentro de 6 meses, se va a aumentar el pago de intereses. La cuota capital sí queda fija. Esa es la ventaja del vinagre. Es diferente a un crédito para una moto. Ahí sí, uno al principio lo que hace es pagar intereses y empieza a abonar a capitales al final, porque la forma de amortización es diferente. La forma de amortización, digamos, más suave es la de un crédito final, a la final. La ETF sí cambia cada semana, como dice Carlos, pero cuando tú tienes un crédito vinagre y te dicen tienes que hacer pagos semestrales o anuales, entonces el primer semestre se va con la ETF que estaba hoy. Pues si dentro de 6 meses esta ETF me sube, pues claro, acá hay un riesgo de que se aumente esta línea, esta columna que son los intereses. El abono capital sí se va a mantener. Los lunes cambia. Sí. Bueno. Preguntas de la tabla de amortización. Ejercicio. Para un crédito de cultivo por 20 millones de pesos, con una tasa de interés de la ETF más 3% efectivo anual, ¿cuál sería la cuota capital y los intereses a pagar si le dan un plazo de 2 años? Con cuotas semestrales sin periodo de gracia. Entonces, quiero que le tomen una fotico o tengan ahí el ejercicio para que me lo manden al correo. Pero, por favor, les voy a pedir unos segunditos para mostrarles el tema en Excel. Ahí está mi correo. ¿Ya copiaron el ejercicio? Sí, señora. Es un crédito cortito. Las cuotas van a ser semestrales y no tiene periodo de gracia. Es un crédito de un cultivo de 20 millones, BTF más 3% efectivo anual. Vamos a asumir que es una línea especial de crédito.
Entonces, ¿cuál sería la cuota a capital y los intereses a pagar? O sea, tratar de hacer la tablita de amortización. ¿Sí? Pregunta. No se ve, profe. ¿Por qué no se ve? ¿No están viendo el ejercicio? El correo no se ve. Ah, no, lo coloqué en el chat. No, la tabla de Excel tampoco se mira. ¿La tabla? No, la tabla la tienen que hacer ustedes. Por eso no se mira. ¿Por qué no lo coloca en el chat, doctora, para poderlo copiar directamente? Porque yo briego para eso. Bueno, listo. Efectivo de 20 millones, tasa de interés de 3 más 3%. Efectivo de 20 millones. Con tasa de interés de BTF más 3% efectivo anual, plazo 2 años, cuotas semestrales. Profe, para que ¿Cuánto hay que coloque la pagar? tabla del ejercicio anterior. ¿Qué me dices? El ejercicio anterior para tomar una foto. Claro. Ahí está. Gracias. Bueno. Eso es lo que alcancé a mostrarles, pero les quiero compartir. Varias cosas. En la página web de Finagro van a encontrar el manual de Finagro y también el portafolio Finagro. En el portafolio Finagro van a encontrar todas las líneas de crédito con las tasas de interés. ¿Listo? Ahí estoy compartiendo. Señora. ¿Sí? Entonces, acá está el contenido del portafolio, acá están los programas de las líneas especiales, acá están las actividades financiables que les comentaba. PowerPoint. El portafolio es como un resumen. Cuéntame. Es el PowerPoint. Ah, no. No se ve. Perdón un segundo, dejo de compartir el PowerPoint. Y les comparto el portafolio. ¿Listo? ¿Ahora sí? Entonces, este es el portafolio de servicios para este año. Se los recomiendo. Está en la página web de Finagro, lo buscan como portafolio de servicios, ahí lo pueden bajar. Ahí aparecen todos los... De por sí este cuadro es muy importante porque es donde están las condiciones financieras para cada uno de los esquemas, para cada tipo de productor, para cada programa.
Entonces, este cuadrito es bien importante. Está también la tasa indexada del IBR. Yo el ejercicio que hice fue con DPF. Entonces, y los programas especiales de crédito. ¿Sí? Bueno, quiero comentarles cómo hago los... esta es una cartillita que es bueno que ya que la lean con calma en sus ratos libres. Entonces se la muestro es para que sepan que existe, ¿sí? Quiero comentarles el ejemplo del flujo de caja. Entonces, el ejemplo del flujo de caja lo voy a compartir. Les voy a compartir un ejemplo de costos de inversión con punto de equilibrio y flujo de caja. Por cuestiones de tiempo, pues digamos, no alcanzamos a hacerlo, pero les voy a mostrar rápidamente. Entonces, perdón un segundo. Compartir. ¿Lo están viendo? Sí, señora. Es un cuadro de unos costos de inversión, ¿sí? Entonces, digamos que, por ejemplo, acá van a invertir en un corral, en una bodega, en mejoramiento de praderas. Y acuérdense lo que les decía de unidad, cantidad, valor unitario y valor total. Entonces, esto es básicamente lo que uno coloca, por ejemplo, en un crédito de FINAC. Entonces, por ejemplo, si volvemos al tema de la inseminación artificial, acá iría el termo de inseminación artificial con el equipo de inseminación artificial en este cuadro de costos de inversión. Pero por otro lado, yo hago costo variable unitario. Supongamos que voy a cebar animales, voy a cebar un novillo. Entonces, yo llego y coloco el costo del animal, digamos, bueno, realmente están más caros hoy en día. Coloco las dosis, por ejemplo, de aftosa. Entonces, miren cómo manejo el tema de cantidades, que si le va a poner carbón, y está el purgante y está el camión. Y miren que yo acá el camión lo estoy colocando por viaje. Acá hay alguien que me dice que si la gente no invierte en lo que tiene que invertir, el banco lo castiga y lo reporta a las centrales de riesgo. Sí, señor. Eso es cierto, Jefferson. Jefferson, ¿eh? Hay que tener cuidado. Hay que invertir en lo que se va a hacer. Por eso Finagro presta para todo, no hay que decir mentiras. Finalmente, digamos la verdad, si hace un reservorio, ¿para qué pide para vacas? Si lo que va a hacer es un reservorio. A la vaca de pronto no le dan línea especial de crédito, en cambio el reservorio sí. Entonces miren cómo hago el cuadrito de costos variables unitarios, que aquí yo calculo, por ejemplo, el purgante llego y lo coloco por centímetros. Entonces yo averiguo cuánto me valía el gasto del purgante. Supongamos me valía 200.000 pesos, pero trae 500 centímetros. Entonces cada centímetro me vale 400 pesos. Y lo voy a aplicar 5 centímetros, o sea que por animal me vale 2.000 pesos. Es un ejemplo hipotético, yo sé que los costos han subido el 100%. Pero estoy exagerando, pero es para que vean cómo lo calculo. El camión hice lo mismo. El camión me cobraba 200.000 pesos, pero yo sabía que le cabían 15 animales, entonces lo volví variable.
Entonces le apliqué a cada animal, el camión me vale 13.333 pesos. Conclusión, mi costo variable para un novillo, uno solo, es 1.182.000. Hago también costos fijos, que es la mano de obra, el vaquero y eso por año me vale 57 millones de pesos. Entonces así ya puedo calcular mi punto de equilibrio y tengo que tener mínimo 40 novillos, aplicando la fórmula que les había dicho, pero para eso tengo que saber a cómo vendo cada animal. Yo voy a asumir que cada animal lo voy a vender en 2.610.000 pesos. O sea, y le quito el costo variable, entonces voy a obtener lo que llaman los financieros margen de contribución unitaria, que es la utilidad bruta por novillo, 1.400.000. Pues cuando yo divido el costo fijo en esa utilidad por novillo, por animal, por uno, tengo que tener mínimo 40 para que mi negocio, o sea, si engordo de 40 para abajo, no es viable. No, mejor no hago nada. Yo hago la gráfica que les había mostrado, la hago con este cuadro. Un cuadro en el cual coloco la cantidad de novillos, los costos variables, los costos fijos, los costos totales son la suma de estos dos, los ingresos, que es el precio del animal por cada uno de los novillos, pues para los que manejan más o menos Excel, y ya después grafico este cuadro y ahí me va a decir dónde los costos igualan a los ingresos. En el mismo cuadro lo puedo ver más o menos acá en los 42 novillos. 41 novillos dice 106 millones, de acá ingresos 107 millones. Entonces fíjense que ahí está en esta cantidad de novillos, mi punto de equilibrio está por acá. Y en la gráfica pues lo veíamos en la diapositiva. Y el flujo de caja lo hago primero los ingresos, la cantidad de novillos que va a tener por año, el precio de venta unitario. Entonces acá tengo, pero acá en este ejemplo tengo una inversión de 80, un crédito de 80 millones que me va a ingresar, pero el proyecto valía 100 millones, entonces yo tengo que poner de mi plata 20 millones. Y aquí lo mismo los costos, si son 50 novillos, lo multiplico por el costo variable unitario y me da los costos variables totales y le sumo los costos fijos por año, aquí el flujo de caja cada uno de estos es un año, y le quito y hago una amortización de un crédito, el crédito de los 80 millones, o sea, la misma tablita de amortización, pero eso va al flujo de caja, los 10 millones y los intereses. En conclusión, el primer año me da negativo, el segundo año me da positivo, el tercero. Y ahí sí puedo traer a calcular la tasa interna de retorno para cada uno de los años, la calculo yo, y el valor presente neto lo coloco con un costo de oportunidad del 25%, y obtengo que mi proyecto es viable en este año en el que la tasa interna de retorno es mayor, el 27% al 25% de mi costo de oportunidad, y que el valor presente neto es positivo. O sea que mi proyecto se recupera en este ejemplo en el año 5. En este ejemplo. Pero si yo le coloco un costo de oportunidad menor, por ejemplo el 20% o el 15%, mi proyecto se recupera en el año 4. Porque el 18% del año 4 es mayor a lo que yo espero recibir. Entonces acá es muy importante el costo de oportunidad. ¿Cuánto ustedes esperan de recibir de rentabilidad de su negocio? Esa pregunta no se la hace un productor y casi nunca va a saber. O van a decir, sí, yo quiero que mi negocio rente al 50%, pero eso es muy difícil en los negocios agropecuarios, pero los hay. ¿Listo? Entonces, preguntas. Creo que se me acabó el tiempo.